Llegué algo poderoso en este lugar y sé que Dios trae algo grande, algo muy especial para la iglesia en Gaitán este año que está comenzando, porque ese es el propósito de Él para con nosotros. Yo les invito, hermanos, ahora en la carta a los Romanos, el capítulo 10. Vamos a tomar unos versos allí de la palabra para dar inicio a este mensaje que me regaló el Señor. Pensamiento que se me vino, no sabía qué hablar, porque nosotros cuando se trata de predicar como que hay mucho en la Biblia de qué hablar, pero la mente se nos queda en blanco. No sé si a los compañeros les pasa lo mismo, pero de momento como que el Señor manda un rayito y lo ilumina a uno para que comience a reflexionar. Y el tema que quiero tratar en esta mañana es ¿por qué debemos evangelizar? Se me vino esa pregunta a la mente. Muchas veces estamos ahí como con esa inquietud, porque se oye evangelizar, de que hay que hablar, de que hay que anunciar, ¿cierto? Pero ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me vino esa pregunta a la mente. Vamos a leer allí el verso 3 en adelante, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta ahí la palabra de Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. ¿Por qué debemos evangelizar? Y vimos pues cómo en esta carta a los romanos se comienzan a generar unas preguntas también. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cree usted esa palabra en esta mañana? Yo la creo. Todo aquel que lo invoque, pero que lo invoque de veras, como dice la Escritura. Todo el que invoque este nombre de veras será salvo. Y comienza a decir, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Sin haber oído, sin haber quien les predique, ¿cierto? ¿Y cómo irán si no han sido enviados? Pero en esta mañana yo creo que acá hay un grupo de hermanos y hermanas que hemos sido enviados, que hemos sido comisionados, que hemos sido preparados para esta labor. De pronto usted y yo no seamos los más elocuentes, los más conocedores de la palabra, pero en esta mañana tenemos el respaldo del más grande, del más poderoso, del más sublime, del más excelso Rey de reyes y Señor de señores, porque el que está con usted y el que está conmigo no es un hombre, no es un rey de aquí de la tierra, no es un jefe militar, no, Señor, es el Rey de reyes y Señor de nosotros. Y Él dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Doy gracias al Señor por haberme permitido una vez más participar de esta labor. Yo les digo así rápidamente, no esperaba esto de quedar nuevamente en evangelismo y menos tan comprometido. Yo le decía al Señor: permítame, Señor, seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, porque el Señor colocó un sentir en nosotros el año pasado de salir a las calles, a anunciar este glorioso evangelio, de llevarlo a varias personas. Acá hay de unos de mis hermanos. Aprovecho la ocasión para resaltar la labor de mi hermano Juan Esteban, del hermano Arnold, de varios hermanos que nos acompañaron en esta labor, comprometidos todos los viernes a llevar ese mensaje. Si uno faltaba, ahí estaba el otro y se unían unos más, porque esto es algo que contamina, también es algo que nos contagia, algo que nos impulsa. Es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, que usted y yo, alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido rescatado, alguien que Dios ha tratado con él, no puede guardarse esto. Como lo dijo el profeta Jeremías, hay un fuego dentro de nosotros que no nos podemos callar. Ahora vamos a ver algunas razones por las cuales debemos evangelizar, y una de ellas es porque Jesús lo hizo y lo mandó a hacer. Dios no nos pide nada
que Él no haya hecho primero. Él lo hizo todo y usted y yo lo sabemos. Él ha hecho todas las cosas y todo lo que usted y yo hayamos hecho, excepto el pecado, lo ha hecho Él primero. Y Él fue el primero que predicó este glorioso evangelio. En Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí. Y esta palabra venid me da a entender de que Él estuvo haciendo un llamado aquí en la tierra. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, o sea, Dios manifestado en carne. Y cuando Él dijo esto, lo dijo con el propósito de alcanzar no a unos cuantos, sino a todos los que oyeran ese mensaje en ese entonces que Él venía predicando. Él mismo se presentó, Él mismo vino a evangelizar. Y dijo: venid en pos de mí, haciendo el llamado a todas las personas que lo escuchaban en ese entonces, al mundo de ese entonces. Él vino haciendo ese llamado: venid en pos de mí. Pero esto no se quedó ahí. No se quedó solamente en el llamado que Él le hizo a esas personas. Y ese llamado aún está vigente para todos los que estamos aquí. Yo no sé cuántos han sido llamados. Yo sí sé que Él un día a mí me dijo: venid a mí. Aleluya. Él un día me hizo ese llamado y por eso estoy aquí en este lugar. Porque si fuera por mi cuenta no estaría aquí. Quién sabe a dónde estaría, o tal vez estaría muerto. Porque así es el pecado. Nos lleva, nos conduce hacia la muerte prematura. Algo muy rápido, porque lo que quiere el enemigo es destruir, matar, dice la palabra, y hurtar. Esto es lo que Él quiere. Pero por su inmensa misericordia, por su gracia bendita, usted y yo hoy estamos en este lugar alabándole, glorificándole, escuchando esta palabra. No es por nuestras fuerzas, es por su gracia, aleluya, que hoy y yo estamos aquí. Él dijo: venid a mí, aleluya. Y después de ese llamado, Él dijo: yo tengo un propósito con ustedes. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Estos hombres estaban ocupados en muchas cosas, no eran ningunos vagos, no, Señor. Dice que eran pescadores, que habían agricultores, que habían ganaderos, que habían cobradores de impuestos, una cantidad de personas ocupadísimas. Pero el Señor les dijo: venid a mí, que yo tengo un trabajo más especial, aleluya. Oh, santo. Hoy yo no sé cuántos se identifican conmigo de que este trabajo es mucho más especial. Usted puede tener un trabajo muy importante en su empresa, puede tener una labor muy importante, ser un empresario tal vez, pero el Señor tiene una labor mucho más importante, y es hacernos pescadores, es hacernos salvadores, buscadores de almas, aleluya. Para eso nos llamó Él. Él vino primero y empezó a hacer la labor, empezó a hacer discípulos. Y estos discípulos les dijo: vayan y hagan más discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. Él iba donde estaba la gente. Él no estaba allá. Si usted analiza la palabra de Dios, el recorrido de Él sí iba a la sinagoga y predicaba. Él se reunía allí, impactaba a las gentes que estaban allí, más conocedores de la palabra que Él, pero Él traía un mensaje más especial. Él traía un mensaje diferente. Los hombres de aquel entonces estaban escudados en su religiosidad. Nosotros sí somos, los guardamos para Dios, nosotros sí cumplimos la ley. Pero ¿qué pasaba con los que estaban allí afuera? A veces pasa con nosotros eso también. Estamos aquí en la iglesia, estamos en este lugar y como que ya nos conformamos, como que ya bueno, ya somos salvos, ya el Señor nos llamó, yo aquí estoy cómodo. Pero ¿qué con los que están allí afuera? Oh, aleluya. Y Él les dice: vayan por todos lugares. Cuando habla esto de la parábola de los invitados a las bodas, dice que ellos no fueron, pero cuando ellos no fueron, entonces Él dice: vayan por todos lugares y fuérzalos a entrar. Porque esto no es de algo que sea fácil, no es sencillo. Si Él dice que era necesario forzarlos a entrar, es porque iba a ser difícil la labor, no iba a ser una tarea sencilla. Los invita a ir, a forzarlos para que entren. En 2 Corintios 5, 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Todo lo que usted y yo debemos hacer,
todo para lo cual Dios nos llamó, todo para lo cual estamos aquí, todo para lo cual usted y yo nacimos, porque dice que antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo naciéramos, ya éramos destinados para esta labor, para estar en este lugar con un propósito. Y dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es grande lo que usted y yo tenemos. Él nos dio algo grande, dice, un ministerio, una labor, una administración, algo en que ocuparse cuando Él nos llamó. No es para que estuviéramos por ahí pensando en un montón de cosas diferentes a lo que Él quiere que nos ocupemos. Dice, nos hizo ministros de esta reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, lo utilizamos como un versículo de unicidad y es verdad, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Él vino con un propósito y era reconciliar al mundo consigo mismo, y vuelve y reitera y nos encargó a nosotros el misterio. Esta palabra dice el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Esto es lo que Él nos encargó a nosotros. Usted y yo somos encargados. Usted sabe lo que eso significa. Hemos escuchado de personas que se encargan de una finca, que se encargan de un carro, que se encargan de un trabajo. Y estas personas tienen que responderle a su jefe por esto. Y si no lo hacen, lo echan y hasta puede tener problemas financieros, problemas judiciales, muchas cosas. Y usted y yo hemos sido encargados de este ministerio, de esta labor, de esta palabra, dice, de reconciliación, es decir, de hacer que las personas allá afuera se reconcilien con Él. Y esto no es para los apartados, esto es para los que Él creó, porque todas las criaturas fueron hechas por Él. Y este evangelio se extendió a todo el mundo. Él dijo, Él vino para salvar a todo el mundo, dice la palabra, no para salvar a algunos. Entonces Él quiere reconciliar al hombre que por el pecado está alejado de Él, que por el pecado ha abandonado la presencia de Él. Otra de las razones por las cuales debemos evangelizar es porque la cosecha es grande. Aleluya, el año de nuestra cosecha y la bendición. Hermano Jorge, ese es el que lema tenemos para este año. Avivada. Me gusta. Iglesia avivada con poder de lo alto. Había un lema anterior, decía el año de la cosecha y la bendición. También este año puede ser cosecha. El año de la cosecha y la bendición de Dios. Dice la palabra, porque la cosecha es grande, ¿cierto? Dice, entonces dijo a sus discípulos, estas palabras las dijo Jesús, oído a esto, dice, a la verdad, o en verdad, o es cierto, o realmente, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay otro texto que dice también, que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, quiero hacer un paralelo entre estas dos acciones de Jesús, estas dos actitudes de Él, porque Él se para como un labrador mirando los sembrados. Se para como alguien que tiene una cosecha muy grande para cultivar, que ya está toda madurita. Imagínese usted eso, ya esa cosecha listica para recogerla, todo listo, madurito ya. ¿Usted sabe qué pasa si no se recoge? Eso tiene lógica. Si no recogemos ese fruto comienza a debilitarse ahí en el tallo y ¡puf!, se cae. Y una vez se cae, aún hay un poquito de tiempo para recogerlo, pero muy poco. Es más, tal vez no se debería recoger ya pues los que cultivan en grande ya esto no lo exportan, ya no lo llevan lejos, porque este fruto ya no aguanta, ya no resiste a llevarlo al lugar donde tiene que llegar. Entonces ese fruto se va a perder. Eso va a pasar con ese fruto. También el Señor se paró
como el pastor, como el pastor que es, se paró y dice que vio las multitudes como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Él vio una cantidad de gentes descarriadas. Usted imagínese un pastor en su posición, y sabe que ellos son comprometidos con las ovejas, con este trabajo, con esta labor, de tener esas ovejas bien. Y él ver que hay una cantidad de ovejas por allá que se están perdiendo, que están llenas de moscas, de cosas, de gusanos, tal vez ya en muy mal estado, estas ovejas flacas ya perdiéndose. ¿Sabe qué pasa también con estas ovejas? Que los pastores estaban allí para cuidarlas de todos los agentes exteriores que podían destruir las ovejas. ¿Sabe qué pasa con ellas? Que viene el lobo y las devora. Así está el mundo allá afuera. Por eso el Señor dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. El mundo está allá afuera, hay una cosecha. Estos días lo veíamos, esos días que salimos, hermanos, que estuvimos por allá. Acá están los hermanos que pueden testificar conmigo de la grandeza de Dios, de la necesidad que hay allí afuera. Como íbamos y le comenzamos a hablar a alguien, y esa persona como que no, que uno a la mayoría de las personas que uno le dice: ¿desea usted que le hable del evangelio? ¿Qué dicen, hermanos? Aleluya. Oh, santo. Discúlpeme, hermano, pero es que uno pensar en esto lo tiene que conmover a uno. Es que usted y yo también estábamos allí afuera. Y si esta palabra gloriosa no hubiera llegado a nuestra vida, ya usted y yo, tal vez la mayoría, estaríamos muertos, estoy seguro. Que usted no era la perita en el dulce, como dicen coloquialmente. No éramos los más especiales, no. Pero este Dios tan grande y tan misericordioso extendió este evangelio y nos alcanzó a nosotros. Pero esto no se puede quedar ahí. Aún la mies es mucha. Yo nuevamente me paro en el mundo de hoy y veo que es más los que están afuera que los que estamos dentro. Si usted hace un balance, es un porcentaje muy bajo el que está en la iglesia. Más son los que están allá afuera perdiéndose. Más son los que están allá afuera en alcohol, en drogas, en cualquier cantidad de cosas. Y nosotros no podemos solamente quedarnos observando. El tiempo se está yendo y aún me falta un poco. Vamos entonces a avanzar. Dice, hay otra razón, y es: o el profeta Isaías se identifica, se solidariza, se adhiere, se une a esta labor, a esta causa. Pero para que esto suceda, algo tiene que pasar en la vida de él primero. Miremoslo allí en Isaías el capítulo 6. Si tiene allí su Biblia, ábrala por favor. Isaías capítulo 6, verso 8 en adelante. Isaías capítulo 6, verso 8 en adelante. El profeta Isaías tiene una experiencia allí para poder él identificarse con esta labor. Desde el verso el verso 1 se comienza allí a suceder esto. Dice que en el año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Comience usted a meterse yo quiero que usted se transporte en esta mañana a ese lugar en que estaba el profeta Isaías, a comenzar a ver esa visión que tuvo el profeta Isaías.
Pero tuvo que suceder algo para que el profeta Isaías pudiera tener esta visión. Dice que murió el rey Uzías. El rey Uzías era un personaje muy importante para él. Algunos eruditos, o no sé si no lo he leído, dice que él era familiar de Isaías. El rey Uzías era familiar del profeta Isaías, o sea que él, me imagino cómo se sentiría usted siendo familiar del rey. ¿Qué siente uno siendo un familiar? No, hombre, es que el rey es mi tío, por ejemplo. ¿Qué sentiría usted? Entonces él se sentía como respaldado por el rey Uzías, se sentía como en un lugar muy especial. Pero resulta que el rey Uzías le estaba impidiendo ver la gloria del más grande, de uno más alto que el rey Uzías, de uno que es inmortal, de uno que es sublime, de uno que es excelso, aleluya, de uno que es soberano. ¿Qué nos estará impidiendo a usted y a mí ver la visión, verlo a él, tener visión, poder ver la gloria de Dios como se debe ver? ¿Qué estará impidiéndonos a usted y a mí? ¿Qué nos estará obstaculizando esa bendición? Puede ser algo muy importante, algo que usted tenga como mucho más importante, pero déjeme decirle en esta mañana que por importante que sea, hay uno más importante y se llama Jesús. Aleluya. Y cuando el profeta Isaías vio que el rey había muerto, quedó como desamparado y entonces se humilló. Porque cuando usted y yo nos bajamos de ese lugar donde estamos, cuando usted y yo nos bajamos, entonces el Señor comienza a crecer. Porque como dijo el profeta Juan, es necesario que yo mengüe. Usted sabe quién era el profeta Juan Bautista, aleluya, usted sabe quién era él. Pero él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él, aleluya. Cuando usted se baja de esa posición, de ese lugar, es que yo soy, es que yo soy. Cuando usted quita ese yo soy y lo cambia por él es, aleluya, y lo cambia por él es, por él es, él es, él es, él es. Entonces comenzará usted a ver, comenzará a ver la gloria de él. Y el profeta Isaías dice que comenzó a ver al rey de reyes y señor de reyes, de señores tan grande. Dice que estaba en un trono alto y ese trono era sublime. Y dice que las faldas llenaban el templo donde él estaba. Solamente las faldas de él, imagínese la grandeza que él veía de Dios. Las faldas llenaban el templo. Y entonces comenzó a ver unos seres que tenían 6 alas, unos serafines. Dice según la angelología cristiana que estos seres, estos seres tienen una jerarquía más alta que todos. Dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus piernas, y con las otras 2 que le quedaban volaban. Y como que ellos no querían ver esa gloria, ellos decían, esto es muy grande, él está ahí, no podemos ver esto. Y el uno al otro le decía, santo, no digamos nada, no hagamos nada, no miremos. Yo me imagino ese momento, no miremos, porque es como reconocer la grandeza de Dios, es reconocer la gloria de él. A veces nosotros tomamos esto tan liviano. Pero es que esto no es liviano. El lugar donde él nos ha puesto a nosotros es mayor que el de los ángeles. Dice, le hiciste un poco mayor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Imagínese el lugar que usted tiene. Entonces, ¿cuál debe ser la reverencia que usted y yo tenemos? Estos seres, entre más altos eran, más la gloria le daban, más se guardaban, más ¿cómo se dice la palabra? Eran más reverencia tenían hacia él, y se humillaban tapándose sus rostros, cubriéndose, y solamente decía el uno al otro, no hagamos más nada, digamos santo, 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 la tierra está llena. Solamente con sus faldas estar en el templo, ellos decían, la tierra está llena de su gloria. Yo creo que esto era lo único que ellos veían, esas faldas. El profeta Isaías, cuando vio de esto, él dice, ay de mí, que soy hombre muerto. En verdad él conocía la ley, conocía lo que había pasado allí, lo que había escrito Moisés, cuando el Señor le dijo, no me verá hombre y vivirá.
A él no lo iba a ver un hombre y viviría, y en verdad Isaías no lo vio. Lo que Isaías vio fue una cristofanía de Dios, es decir, una manifestación de Dios como Cristo. Esto fue lo que él vio, porque si lo hubiera visto en verdad hubiera muerto, pero él se sintió, no, y ahora lo vi, ahora sí me voy a morir. Y lo que me preocupa no es que me voy a morir, sino que él dice, yo siendo hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey de la gloria, al Dios todopoderoso, al alto y sublime. Esto es lo que nos debe preocupar a nosotros, no que un día tengamos que ver esa grandeza. Porque los que lo siguen, dice la palabra, lo verán para gloria, lo verán para alabanza, pero hay unos que le verán para vergüenza. Y una vez dice que un ángel se vino de allá, uno de estos seres se vino y tomó una tenaza con un carbón encendido y lo colocó en los labios del profeta Isaías y le dice, aquí es quitada tu culpa, limpia tu maldad. ¿Cuántos aquí nos ha sido quitada la culpa? ¿A cuántos aquí nos ha sido quitada la maldad? ¿Cuántos aquí hemos sido perdonados? ¿Cuántos aquí hemos sido justificados? ¿Cuántos aquí hemos sido santificados? Y no por un carbón encendido, sino por el fuego. ¡Aleluya! ¡Oh, el fuego de su Espíritu Santo! Porque a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también santificó. Usted y yo no hemos sido purificados por cualquier cosa, no, Señor. Yo fue con un carbón encendido, fuego tipo del Espíritu Santo, cual nos ha limpiado a nosotros, nos ha lavado, nos ha purificado. Si usted está en este lugar, no crea que usted no ha recibido el Espíritu Santo porque no ha hablado en lengua, no, Señor. Todos los que están en este lugar, todos los que ahora invocamos ese nombre, es porque su Espíritu mora en nosotros, es porque su Espíritu nos está transformando, su Espíritu nos está guiando, su Espíritu nos está iluminando, su Espíritu nos está mostrando cada día cuál es el camino que debemos seguir. Y cuando el profeta Isaías vio todas estas cosas, cuando él vio todo esto, cuando se bajó de ese lugar donde estaba y comenzó a ver la gloria de Dios, cuando fue purificado, mire por todo lo que tuvo que pasar el profeta Isaías. Tal vez usted y yo tengamos que pasar hoy, yo no sé cuándo, mañana, hoy hayamos pasado por ese proceso. Tal vez tengamos que pasar por ahí, de bajarnos, de quitar lo que nos impida, de humillarnos ante Él, de reconocer quién es el más grande, quién es el más poderoso. Todo esto es una secuencia de cosas que vienen y vienen y vienen para prepararnos, para que podamos servirle a Él, para que podamos ver. Dice el verso 8, después de esto, ¿después de qué? De todo esto que ya vimos que le pasó al profeta Isaías. No fue así nomás, él tuvo que pasar por un proceso, pero tuvo que ponerse en las manos de Él. Qué bueno que usted y yo nos pongamos en las manos del alfarero por excelencia, el cual nos prepara, el cual nos ayuda, el cual nos da este ministerio tan grande de poder servirle a Él. Dice, después de esto oí la voz del Señor. Ay, si pudo oír. Cuántos tal veces hemos leído la palabra, tantas cosas, pero es diferente leer, es diferente a oír la voz de Él. Cuando oímos la voz de Él, cuando Él nos habla, cuando oímos ese llamado, cuando oímos ese mensaje de Él que nos está diciendo, hazlo, haz esto, haz aquello, y nosotros a veces lo pasamos desapercibidos. Él dice, cuando oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Yo creo que esa voz sigue en esta mañana vigente. Yo creo que esa voz en esta mañana está más vigente que nunca. Yo no sé si usted puede oírla. Yo vengo oyéndola hace días y no puedo resistir. He tenido que llorar, he tenido que humillarme, he tenido que hacer una cantidad de cosas, porque es que esta voz no la podemos resistir. Oír
oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero como ya él había pasado por el proceso, como él ya había tenido una experiencia personal con él, entonces dijo: yo iré. Qué bueno que en esta mañana, yo no sé cuántos acá han tenido experiencias con él, yo no sé cuántos han tenido encuentros con él, yo no sé cuántos el Señor ha hecho cosas grandes con ellos, yo no sé cuántos el Señor ha rescatado, no lo sé. Pero que haya alguien en esta mañana que pueda decir: yo iré, envíame a mí. Otra razón, se ha pasado un poco el tiempo, ya vamos a mirar esto último para terminar. Dice: porque Dios nos llama a rendir cuentas. Ezequiel 3:17 dice: si el atalaya viere venir la espada y no se apercibiere. Hemos oído hablar mucho de los atalayas. El año pasado en el programa de Dorcas había una torre aquí, símbolo de esa torre que había allí en los sembrados, donde el atalayo, el vigilante, se paraba. No era solo para los sembrados, era en las ciudades. Las ciudades tenían unas murallas que los protegían de los enemigos, y allí en lo alto se paraba un vigía, y a él tenía que estar, él era responsable de toda esa gente que estaba allí adentro, de toda esa ciudad, porque si él se dormía, entonces venían los enemigos y asediaban la ciudad. Usted y yo hemos parado también en esa torre. Dios nos ha puesto para vigilar. Dice: si el atalaya viere venir la espada. Esto era algo muy delicado, porque él podía ver venir los enemigos. Dice: y no se apercibiere. ¿Cuántos aquí estamos viendo la necesidad? ¿Cuántos aquí estamos viendo el problema? ¿Cuántos estamos viendo la dificultad allá afuera? Esto es más serio que si estuviéramos dormidos, porque lo estamos viendo. Estamos viendo toda la necesidad que hay. Estamos viendo que viene la espada para destruir al mundo entero, y no nos apercibimos. Y dice que la espada vendrá sobre estas personas y las destruirá. Dice: pero la sangre de ellos será sobre ti. Yo no sé cuántos quieren llevarse en esta carga a sus tumbas o al lugar donde vayan. No sé cuántos quieren llevarse en esa carga de no haber hablado, de no haber anunciado, de no haberle dicho a alguien que Cristo le amaba, que Cristo le podía salvar, que Cristo podía ser la solución para su vida, que Cristo podía cambiar su vida. Tantas personas con las que nos relacionamos para hablar de muchas cosas, menos para hablarle de Él. Y usted llevarse esta carga encima, de que si esa persona se muere, esa sangre será sobre usted. Esto pasaba con los atalayas en ese entonces, y ahora usted y yo estamos ocupando ese lugar. No dejemos pasar las cosas así tan livianamente. No dejemos que esto pase así tan livianamente. Pablo reconoció su obligación. Él declaró: por tanto yo protesto en el día de hoy. ¿Quién más que este hombre podía pararse y decir esto? Él como que vio que la gente se le estaba viniendo, y él dice: no, yo protesto en esta hora, porque yo les he hablado a ustedes, yo les he anunciado, yo he cumplido con mi ministerio, yo he cumplido con mi labor. Su sangre no será sobre mí, dice él, porque no he rehusado. Él dice: no rehusé anunciar todo el mensaje de Cristo, no algunas cosas. Y eso es lo más bonito que esta iglesia tiene. Usted y yo no tenemos un mensaje incompleto como muchos por ahí. Si hablan de Jesús, sí es verdad, hablan muy bonito de Él. Quien predique la palabra, hay mucho más bonito que cualquiera. Predican muy bien, predican muy bonito, unos mensajes que wow, pero tienen toda la verdad, tienen el mensaje completo, están llevándolo al que lo necesita. Están ahí solamente dentro de los templos anunciando, predicando, exhibiéndose a las multitudes. Pero ¿qué con las multitudes de allí afuera? ¿Qué con los perdidos? ¿Qué con los más necesitados? ¿Qué con los que el Señor quiere traer a este lugar para que también le glorifiquen a Él? ¿A dónde está más la necesidad? ¿Allá o en el templo?
Aleluya, yo creo que eso no hay que responderlo. Si usted ve 10 personas subiendo un palo en un lado y una en el otro, ¿en cuál extremo debe trabajar usted? ¿A cuál extremo debe ir usted? ¿A cuál extremo debe usted ayudar? ¿Dónde están los 10 o donde hay uno? Aleluya. Oh, santo es el Señor. Yo quiero invitarle en esta hora, estemos en pie. Esté en pie, hermano, vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a mis compañeros de mi